La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47, número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presenta su programa, La Espada del Espíritu. Bienvenidos. Bien, y en este día también vamos a estar nuevamente con ustedes para seguir dándole las enseñanzas que Dios nos ha dado a Jesucristo el verdadero camino, para que usted siga siendo, como decimos siempre, doctor, nuestra clave, seguir siendo formados y estando cambiando una estructura que Dios nos ha mandado. Que así como un día el Señor nos habló en un sueño, dice, voz que clama en el desierto, tal vez no estemos haciendo, ya no estemos mucho en el desierto, sino que ya tenemos muchos oídos dispuestos y muchos oídos que nos escuchan y están atentos a las enseñanzas que nosotros le damos, pero porque el Señor nos la da por misericordia. Nosotros no nos hemos ganado esto porque tenemos una bonita cara, porque somos rechonchitos o porque somos de mejor familia, sino simplemente porque Dios le ha placido. Doctor, bienvenido al programa. Bendecido como siempre, el pueblo de Dios tiene que decir siempre bendecidos por el Señor, porque Amén. Si no estamos bendecidos, entonces ¿dónde estamos? Porque si nosotros verdaderamente estamos en el reino de los cielos, verdaderamente nosotros somos herederos y somos coherederos con Cristo Jesús, y nosotros somos nación santa, pueblo escogido, ¿sí? Entonces nosotros somos bendecidos por el Señor siempre. Sí, doctor, nosotros en este día queremos, o en este programa, queremos seguir hablando de lo que nosotros estábamos enseñándole en el día de ayer a nuestros amables oyentes, a nuestros fieles amigos y a nuestros hermanos en Cristo Jesús, porque también nosotros sabemos que ellos son nuestros hermanos y los respetamos y los amamos mucho en el Señor, aunque no los conozcamos. Amén. Y por eso nos preocupamos por el crecimiento que usted tiene, por la palabra que usted está recibiendo, porque nos interesa que usted verdaderamente llegue al reino de los cielos. Doctor, nosotros en el día de ayer estábamos enseñando acerca de la sangre que trae sanidad para el corazón, y habíamos hablado de que en el corazón están los designios de los pensamientos, y sabemos que en el corazón es perverso y que de allí salen los malos pensamientos, y de allí es donde salen los pensamientos, y de allí también salen las obras que venimos y atentamos contra el mismo pueblo, o también podemos atentar contra nosotros. Nosotros, doctor, hablábamos en el día de ayer para poder entrar a hablar, porque nosotros siempre hablamos de la parte antigua y de la parte nueva, porque una cosa va de la mano con la otra. Nosotros no podemos hablar solamente de el techo de la casa sin tener en cuenta el cimiento o la base o el fundamento que me sostiene el tercer piso o el techo de mi casa. Nosotros estábamos hablando de que en el corazón de Caín se había formado un pensamiento, porque la misma escritura dice que él se ensañó, quiere decir que él meditó, que él pensó en hacerle mal a su hermano por causa de la no recibida, o por causa de la no aceptación de la ofrenda que él le llevaba al Señor. Entonces, la misma palabra de Dios, y mire lo que Dios le dice, porque Dios ve la actitud de Caín, y de pronto aquí vale esta cuñita, doctor, que es lo que nosotros queremos decirle. Pero que no es paga, pastora, ¿cierto? No es paga, es del Señor. Él la paga, doctor. Amén. Porque Él mismo le está diciendo, ¿qué le sucede, doctor? Y es lo que yo me he preguntado. ¿Por qué el pueblo de Dios, cuando se presenta una dificultad entre la pareja, entre los hermanos, en su casa, por qué la persona toma la actitud de irse? ¿Por qué la persona toma esta actitud de decir, salgo y me voy y boto las cosas o dejo las cosas para después? Y fíjese que esa no es la actitud de una persona madura, eso no es una actitud de una persona que conoce del Señor, porque ¿qué tiene Dios?
o en qué está metido Dios con el problema de la pelea que usted haya tenido en su casa, de la pelea que usted haya tenido con su pareja. ¿Qué tiene que ver el Señor? Que la actitud de la persona es, me voy, salgo, cojo mis cosas, salgo y me voy y dejo todo tirado, o simplemente digo, no voy a la congregación, que eso es lo que es el común denominador de la gente. O la gente está enferma y dice, ay, pero ¿a qué voy a la iglesia si estoy enferma? Entonces yo digo, entonces, ¿para qué Dios instituyó las iglesias? ¿Para qué Dios llegaba a las iglesias si no era a sanar a los que estaban enfermos? Entonces, fíjese que aquí mismo el Señor le dice a Caín, dice en el versículo 6 de Génesis 4, le dice a Caín, dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué? No sabe que usted hizo lo malo, entonces ¿por qué se pone bravo? Entonces, ¿por qué las personas toman esa actitud si nosotros sabemos que hicimos lo malo? Si él sabía que había hecho lo malo delante de Dios, y le dice el Señor, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? O sea, si yo no hago las cosas bien, yo no voy a recibir el favor de Dios. Tú hablabas ahorita que todas las cosas que suceden a mi alrededor me sirven para bien. Amén. O sea, que si lo malo que me está sucediendo es para algo bueno, entonces yo, ¿por qué voy a tomar la actitud de salir corriendo como cobarde, como huyéndole a una serie de cosas cuando yo tengo que enfrentarlas, ¿cierto? Entonces, dice, no serás enaltecido, y si no hicieres bien el pecado, y si no hicieres el bien, dice, el pecado está a la puerta. Amén. ¿Y la puerta qué es? Mi corazón. Amén. Donde empieza a pensar la persona, no vuelvo a la congregación, no le hablo, me voy, que no sé qué, y empezamos a darle rienda suelta a los designios del corazón y a pensar con la mente y a pensar cosas, y luego ¿qué hacemos? Obramos, tomamos decisiones sabiendo que esas decisiones van a venir contra nosotros, y después lo que hablábamos nosotros el sábado en los fundamentos bíblicos, si nos salimos, no sabemos si el diablo nos va a volver a dejar entrar. ¿Por qué? Porque es tan grande la amargura, es tan grande el dolor, es tan grande las cosas que de pronto yo, porque muchas veces dicen, es que cuando yo tomo una decisión, ahí me quedo y ahí no sé qué. No, yo tengo que ser asequible. Alguien me decía, tienes que entrar en el cambio, tienes que entrar a cambiar ciertas cosas porque estamos en el siglo XXI y tú estás en el siglo XVIII. Y yo le dije, pero no puedo entrar a cambiar porque el cambio que me estás pidiendo va en contra de mi moral y en contra de mis normas, y yo no puedo aceptar ese tipo de cambios cuando van en contra de mi integridad como persona o mi moral como mujer. Entonces, fíjese que el mismo Señor está diciendo, dice, el pecado está a la puerta. Con todo esto, mire, dice, a ti será su deseo. Y dice, y tú te enseñorearás de él. Entonces, fíjese que si yo me retiro, que si yo me voy, que si yo maquino, que si yo me ensaño, que si yo me salgo, que dice, el pecado reinará en mí, el pecado gobernará, y después yo soy el que tomo el dominio, yo soy el que tengo el control de todas las cosas. Y para que ya después entrar nuevamente a caminar con el Señor, nos va a costar lo que dice la Escritura: lloro y lamento y crujir de dientes y dolores de mujer que está de parto. Fíjese que el mismo Señor dice que eso produce dolores de mujer de parto, que no son cualquier cosa. Bueno, yo no lo sufrí porque no tuve la oportunidad de vivirlo, pero las mujeres que tuvieron esta actitud o tuvieron sus hijos, parieron como la Escritura dice, entonces ellas sí saben a qué se está refiriendo cuando dice los dolores de parto. Entonces, fíjese que aquí el Señor está diciendo, mire, si usted no hace lo bueno, si usted no hace lo que está de acuerdo a la palabra, no serás enaltecido, no serás puesto en estima, la gente no lo mirará a usted con respeto, la gente no lo tendrá a usted por honra, y no, como dicen, beso a usted los pies y hago la venia, cuando usted sabe que llega a un determinado lugar y la gente lo conoce, la gente sabe quién es usted y la gente le trae el detalle, o las personas tienen gratitud, lo saludan con aprecio, con ahínco, y le expresan sus afectos por las cosas que usted bien le hizo a esa determinada persona. Pues eso mismo es lo que Dios estaba diciendo a Caín, que por qué
Si él había hecho lo malo, ¿por qué no es responsable de lo malo que ha hecho? Si nosotros decimos cosas que no es, ¿por qué no somos responsables de lo que hablamos y recogemos o pedimos perdón o disculpas en cuanto a lo que nosotros hacemos? ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando nosotros reconocemos y nos convertimos, entonces nosotros vamos a recibir exaltación de parte de Dios. Ahora, doctor, fíjese que vamos a entrar entonces a lo que dice Juan 19:34, por favor. ¿O tú tenías algo que decir antes de entrar a esa parte? Pastora, pues yo estaba pensando, dije, vamos a ver si de pronto el Señor me permite que yo pueda hablar un poquito sobre esta parte del corazón. Sí, y estaba examinando verdaderamente un proverbio que es Proverbio 21, versículo 2. Y dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Dice que toda cosa guardada en tu corazón, ¿qué? De eso mana la vida. Entonces, si nosotros analizamos, porque muchas veces nosotros vemos que hay personas que dicen, yo hago lo recto, yo estoy haciendo bien, ¿sí? Yo no soy pecador, yo tengo a Cristo en mi corazón. ¿Sí? O sea, yo ando. Yo no robo, yo no mato, lo dice la gente. Entonces, claro, la misma palabra lo dice que todos los hombres entonces ven que su camino es recto, ¿sí? Pero de acuerdo a como ellos lo están viendo. Hay muchos problemas que tenemos aquí a nivel de Colombia, nosotros estamos viviendo esa experiencia. Si nosotros miramos a veces las exigencias de cada sector, o sea, del sector, vamos, de la contraparte del Estado, ¿sí? Por no dar nombres ahorita, la contraparte del Estado dice que ellos caminan bien y el Estado dice que también caminan bien, ¿sí? Y empiezan a aparecer una serie de fenómenos como son denuncias para el Estado y otras denuncias para los otros que también supuestamente caminan bien. Pero ¿qué dice la palabra? Dice que pero Jehová pesa los corazones. Es Dios quien verdaderamente pesa el corazón de cada uno de nosotros. Mira la intención es que Dios quien verdaderamente está viendo, porque Dios vio la intención de Caín. ¿Sí? Él vio la intención de Caín, pero él lo que vio en Caín inicialmente, lo que vio es maldad. Vio que Caín le quería engañar a él. O sea, no le trajo las cosas buenas, las cosas agradables, las cosas perfectas de su cosecha, sino que le trajo lo que él consideró que debía traerle. O sea, él estaba engañando, él pensó engañar al Señor, cuando verdaderamente el Señor ya estaba viendo lo que él, ya sabía lo que él estaba en ese momento sintiendo en su corazón. ¿Cuántas veces nosotros o cuántas veces algunas personas creen que pueden engañar al Señor? Estoy hablando también de la parte financiera. Algunos creen que por el hecho de que no traen los diezmos al alfolí, por el hecho de que de pronto se excusan con una justificación, ¿sí? Porque yo cuando tú hablabas me acordaba de cuando vi el tema, que fue unos sábados que nosotros estuvimos dando unos temas, y que la gente venía a recibir los temas, y yo estoy hablando sobre la parte de la bendición de Dios y la maldición de Dios de acuerdo al caminar del hombre, ¿sí? El hombre cuando prácticamente, ¿qué pasó cuando en los primeros días? El hombre se justificó. ¿Qué dijo Adán? La mujer. ¿Qué dijo la mujer? La serpiente, ¿cierto? Echamos culpas. O sea, justificamos la cosa. No, es que yo hice esto porque la otra persona me dijo que hiciera esto. Y a veces nosotros estamos en medio de la justificación cuando verdaderamente tenemos que reconocer que nosotros somos los del error y tenemos que pedir perdón. Solamente nada más con eso, porque la misma palabra dice que si te humillares, si yo me humillo y le digo, Señor, sí reconozco que yo soy el pecador, ¿sí? En ese momento Cristo Jesús, en ese momento Dios dice que Él inclinará su oído, ¿sí? Y oirá lo que yo le estoy diciendo, lo que estoy pidiendo. Y fíjese que este señor Caín, porque ya tiene muchos años, miles de años, ¿sí? Entonces, este señor Caín pensó, ¿sí? Pensó que con solamente engañar al Señor iba a recibir el mismo beneficio porque supuestamente era el primogénito, ¿sí? Porque era el número uno. Pero se dio cuenta de que no era el número uno, sino que él lo que quiso fue hacer alguna astucia con quien verdaderamente todo lo sabe, todo lo ve. Y en ese momento él no reconoció que el pecado, o sea, la culpa era él. Y en su corazón, ¿qué hizo? ¿Qué hizo en el corazón de él? Prácticamente lo que él maquinó la fórmula para poder acabar con Abel, ¿sí? Y él supuestamente quedarse solo con la gloria de Dios, ¿sí? Y en ese momento hizo que algo
algo que verdaderamente estamos trayendo ahorita a colación es la sangre del justo clama. La tierra gime por la sangre del justo. Y es cuando verdaderamente estamos viendo ahorita lo que íbamos a leer, pastora, de Juan 19:34, donde dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. En ese momento es circuncidado el corazón del hombre para que en ese momento salga la sangre y salga el agua, y esa misma agua caiga a la tierra y sea la que básicamente nos lleve a lo que llama un bautismo en aguas, ¿sí? Y al mismo tiempo tengamos un bautismo en la sangre que es en Cristo Jesús, y la tierra sea santificada en el nombre de Cristo Jesús. Eso es lo que verdaderamente estamos trayendo, y pensamos que verdaderamente el pueblo de Dios tiene que empezar no a justificarse, sino tiene que empezar a reconocer cuáles son sus errores. Tenemos que, si hablamos hace unas 3 reuniones, o unos 3 días o 4 días, que hablábamos sobre la parte de que por qué cojeaba el pueblo de Dios, ¿sí? Y a veces el pueblo de Dios cojea porque el pueblo de Dios muchas veces quiere justificarse, porque muchas veces quiere negar, quiere llevar a una negatividad de cosas, y verdaderamente eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros verdaderamente reconozcamos nuestros errores y que vayamos a la presencia de Él, porque la misma palabra lo dice, ¿sí? Si te humillares y si orares y si buscares la presencia del rostro de Dios, ¿sí? Pero también dice que si yo me convierto a Él, prácticamente Él inclinará su oído y oirá, y seré bendecido por el nombre de Cristo Jesús. Amén, doctor, porque usted me acaba de dar una palabra clave para yo poder entrar a hablar de lo que el Señor quiere enseñarnos, o lo que el Espíritu de Dios nos quiere enseñar a través de la palabra. Amén. Fíjese que mientras nosotros estamos trabajando mucho y estamos hablando mucho de una palabra que es la clave, que durante toda la Escritura se viene presentando, y es convertirse. Si nosotros estamos hablando, como dice Juan 19:34, dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Nosotros estamos mirando algo muy importante, doctor. Mientras que tú hablabas, venía a mi conocimiento que en la Escritura nos hablan de 3 conversiones. Amén. Nosotros miramos que en el Antiguo Testamento, cuando Dios mandó a sacar al pueblo de la esclavitud, ¿qué hizo Él? Mandó a convertir el agua en sangre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque supuestamente el río Nilo para los egipcios era un dios, y todas las mañanas salía el faraón a hacerle ritos al río, porque era lo que le generaba a ellos supuestamente vida, porque tenían sus cosechas, su prosperidad, y él luego se entraba y se bañaba y hacía sus cosas, porque creía que el río era el que le proporcionaba a él las cosas. Y lo limpiaba y lo purificaba. Entonces, fíjese que allí está la primera conversión, que el agua se convierte en sangre, ¿ya? ¿Por qué? Porque en ese momento Dios utiliza muchas veces lo que para mí es un ídolo, para mí es un Dios, y lo pone en contra de mí. Si ese Dios que le proporcionaba vida, si esa agua, ese río le proporcionaba prosperidad, le proporcionaba bienestar, era más importante para ellos que el mismo Dios. ¿Dios qué tenía que hacer? Le convirtió su ídolo o su Dios en sangre, donde todo el mundo, pues nosotros sabemos que cuando vemos la sangre, de pronto algunos se desmayan, otros le tenemos como cierta cosita, otros creemos que nos pasa una cortada y empieza a salir mucha sangre, creemos que se nos va a salir la vida por allí y sentimos mucho temor. Entonces, fíjese que allí hubo la primera conversión. ¿De qué? De que ese río, de que esa idolatría, de que esas cosas iban a ser cambiadas, iba a ser redimido un pueblo por la sangre, ¿cierto? Entonces Dios que le estaba demostrando al pueblo de Israel que por la sangre,
por esa conversión ellos iban a ser libres. Si nosotros adelantamos un poquito, que es algo que usted siempre habla y que creo que es lo que más le llama la atención de la escritura y de la palabra, y es en Juan capítulo 2, versículo 9, que nos está hablando de qué, nos está hablando de que también hubo una fiesta que se está refiriendo a las bodas del Cordero, ¿cierto? Se está refiriendo a una fiesta que allí el milagro lo hizo el Señor, es para los gentiles, es lo que el Señor hizo para este pueblo. Y fíjese que Él convirtió de una vasija de piedra, de unas vasijas de piedra con una forma que mandó a llenar de agua, y que luego Él hizo, dice que simplemente con mandarlo a llenar, y luego dice sáquelo, no pronunció palabra, no dijo nada, simplemente con la obediencia que tuvo las personas que en ese momento estaban al lado de Jesús, que cumplieron la orden que él había impuesto, que él había mandado para poder convertir, que dice en el versículo 9, dice, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, dice, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Entonces, fíjese que aquí es la segunda conversión. El agua es hecha vino. Amén. No fue sangre, porque pues la misma escritura dice que nosotros no podemos beber sangre y no podemos comer nada que tenga sangre, porque eso es una de las ordenanzas que impone el Espíritu de Dios en Hechos de los Apóstoles. Amén. 19. Amén. Él manda y que no se puede comer nada que tenga sangre. Luego no podía convertirla en sangre porque estaban en una fiesta, estaban en un agasajo, había un evento importantísimo como era el matrimonio, como era, él se estaba refiriendo era en ese momento al matrimonio que iría a haber en un futuro. Amén. Entre Cristo y nosotros los gentiles como iglesia. Amén, sí, Señor. Que luego más adelante con la cena él lo que levanta la copa y dice, esta copa y este es el pacto que el pueblo que él estaba estableciendo con el pueblo. Amén. Entonces dice que el agua fue hecha vino, o sea, que ellos pudiesen beber, que ellos pudiesen alegrar, que ese vino hiciera algo dentro del cuerpo. ¿Para qué? Para que trajera gozo. Porque la palabra Amén. De Dios dice que el vino trae trae gozo al corazón del hombre, ¿cierto? Entonces, fíjese que la misma escritura nos lleva a esta conversión, y luego nosotros ya podemos ver en Jesús que el ministerio de Jesús empezó en el agua, ¿cierto? Amén. Pero ya aquí en la cruz ya él da por terminado su ministerio con sangre. Amén. Por eso cuando el soldado atraviesa con la lanza, que sabemos que significa Caín, o Caín significa lanza, sabemos que estaba traspasando, abriendo la piel, los sentimientos y todos los designios del corazón. En ese momento estaba sacando y limpiando y redimiendo con la sangre, o sea, trayendo libertad a los malos sentimientos, a los malos designios del corazón que tiene el hombre desde su juventud, ¿cierto? ¿Para qué? Para que él fuera sano, para que él tuviera un corazón conforme al rey David, que era lo que Dios le perdonaba a él, todas sus andanzas y todas sus cosas, porque él entraba, porque su corazón, aunque humanamente nosotros hagamos cosas que de pronto van contra la naturaleza, o de pronto vamos contra un mandamiento de Dios, pero si Dios sabe que en su corazón no está eso diseñado, Dios los perdona, y por eso Jesús ha perdonado, como dice la escritura, cuando nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar el libro de Timoteo, la carta a Timoteo, y vimos que el pecado, la obra de Jesús es para perdonar los pecados pasados, los presentes y los futuros, porque amén. El Señor de todas maneras sabía que nosotros vamos a faltar, porque seguimos siendo carne. Usted sigue teniendo hambre, usted sigue sintiendo el deseo de hacer la relación, usted sigue teniendo el querer comer, los deseos, la avaricia, la envidia, todo eso se sigue moviendo. ¿Por qué? Porque no hay una verdadera conversión.
porque no hay un verdadero caminar en la integridad del Señor. Ahora, fíjese que dice que salió sangre y agua. Amén. ¿Cierto? Si así como el inicio era el agua hecha en sangre, luego aquí hizo el Señor la vuelta. La conversión. La conversión, o sea, lo que era segundo lo pasa a ser primero, ¿cierto? La sangre que hizo, la sangre en Jesús, por eso se cumple lo que dice, doctor, un versículo que usted habla mucho, que es de Juan 1:2. Aquí nosotros fuimos hechos hijos por el derramamiento de sangre. Nosotros fuimos hechos hijos de Dios por la obra de Cristo. Fuimos adoptados por la obra del Señor en cuanto a este ministerio. Entonces fíjese que el Señor, ¿qué hace? El Señor nos lleva a caminar dentro de estas conversiones. O sea, convierta ese caminar que nosotros tenemos. O sea, saquemos esos Caín que tenemos en nuestro corazón, esas amarguras, esas cosas que estamos pensando en hacerle mal al uno, de hacerle mal al otro, en tener los pensamientos que no son, que a veces llegan a la mente pero que no tienen nada que ver. Entonces permitamos que ese traspaso, esa lanza que entró en el corazón de Jesús también llegue a nuestro corazón para que sangre. Doctor, porque es que tú hablabas ahorita de algo. Usted estaba hablando de que a veces por el mismo caminar que nosotros tenemos en el Señor, a veces las mismas cosas que vivimos, las mismas cosas que nosotros pasamos, los mismos rechazos de la gente, las mismas palabras de la gente, el mismo maltrato de la gente, ¿a qué nos lleva? A que nuestro corazón se vuelva como una piedra, a que nuestro corazón se vuelva, que no sienta, se vuelva insensible a las cosas del Señor. Entonces, cuando suceden las cosas, como somos insensibles, no sentimos. Cuando vamos a la congregación, cuando vamos a adorar a Dios, cuando vamos a buscar al Señor, no hay esa espiritualidad, no hay esa verdadera entrega en que yo levante mis manos, entre yo busque al Señor y me entregue para que mi corazón sienta la presencia de Dios, para que mi corazón vibre ante la presencia del poderoso, ante la presencia del todopoderoso. Entonces, fíjese que la misma escritura nos está enseñando y nos está llevando a qué. Por eso el Señor es muy claro en Isaías. Él dice que Él va a cambiar en un futuro, porque estaba hablando de esta obra, de ese traspasar del corazón de Cristo, lo que Isaías lo estaba diciendo. Dice, porque Él cambiaría el corazón de roca, el corazón de piedra, por un corazón de carne. Es lo único, es lo que yo siempre he pensado, que Dios nos permite tener de carne en nosotros. Es lo único que Él nos permite, que verdaderamente no se pierda la sensibilidad que tiene la carne, porque nosotros sabemos que si alguien nos llama la atención y esa persona que a nosotros nos agrada, que sentimos algo ante la presencia de esa persona y nos toca y nos roza, sentimos un afecto o sentimos una sensación en nuestra piel con respecto a esa persona, ¿cierto? Entonces, lo que Dios está haciendo es que con la presencia de Él, con la presencia del Señor, con la presencia del Espíritu Santo y con ese corazón de carne, nosotros sintamos que seamos sensibles al amor del Señor, seamos sensibles a la palabra del Señor, que sintamos verdaderamente el amor del Señor, porque ¿qué se refleja en el corazón? Pues es el amor. ¿Qué se refleja en el corazón? Pues son los buenos sentimientos y así como también están los malos, ¿cierto? Porque uno también discierne cuando la persona de pronto lo toca a uno y uno sabe que ese toque no ha venido en santidad, o ese toque simplemente quiere que va más allá de lo que realmente uno está esperando o lo que uno de pronto ni siquiera está pensando. Entonces, fíjese que dependiendo de ese tipo de cosas, dependiendo de la sensibilidad que yo tenga en mi corazón, es lo que yo voy a recibir. Ahora, tú hablas de algo muy importante, que cabría el enseñarle a la gente de qué es, de la circuncisión, doctor. Si nosotros cuando hablamos del oír, hablamos de la circuncisión de los oídos, pues aquí el Señor nos está diciendo que hay que circuncidar. La segunda circuncisión, que es la que nos está hablando la palabra, es la del corazón.
Y nosotros hemos enseñado que la circuncisión es cortar en derredondo, es quitar lo carnal, es quitar lo malo, es quitar lo que no sirve. Entonces, si nosotros hablamos de este tipo de cosas, si la misma palabra, porque tú acabas de tocar ese tema y tú acabas de tocar eso, es porque es importante que nosotros conozcamos y nosotros hagamos este tipo de corte. O sea, el Señor Jesús, tú lo dijiste. O sea, con la lanza, con lo que este soldado le hizo al Señor, él lo que hizo fue circuncidar el corazón, porque es lo que el Señor en ese momento el Señor lo está diciendo en la palabra. Dice, es que no es tanto el prepucio, no es tanto la parte genital, sino es ese corazón de carne que hay necesidad de descubrir, porque lo que yo tengo entendido es que cuando se hace la circuncisión en el órgano reproductor del hombre es que se descubre una parte de su órgano y se deja la intemperie. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros descubramos lo que lo hace sensible aún más a una relación. Eso es lo que el Señor quiere. Así como se establece una relación en la intimidad al descubrir esta parte y al contacto de los genitales mutuos, se hace una relación placentera, pues Dios quiere que cuando nosotros circuncidemos el corazón, entonces tengamos una relación placentera con el Señor. Eso es lo que yo veo. Entonces, me gustaría, doctor, que miráramos Jeremías 4:4. Y para poder nosotros hablar de esta parte que es lo importante, así como el Señor hace unos días atrás nos enseñó a circuncidar nuestros oídos, pues Dios quiere que hoy usted, amable oyente, también circuncide su corazón, que le permita al Señor descubrir que usted sienta la sensibilidad de lo que es compartir las cosas con el Señor. Doctor, ¿qué dice Jeremías 4:4? Dice Jeremías 4:4 de la siguiente forma, dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague, por la maldad de vuestras obras. Entonces fíjese lo que la palabra del Señor nos está diciendo que es circuncidar. Y cuando nosotros hemos estudiado la palabra y cuando yo he tenido la oportunidad de escudriñar, porque a mí una palabra, yo me muevo alrededor de esa palabra porque siempre tiene un mensaje, tiene una enseñanza y tiene una profundidad en cuanto a la palabra. Entonces fíjese que dice, circuncidados ¿a quién? ¿Para quién es el corazón? ¿Qué le dice la Escritura, doctor? Allí en Jeremías 4:4, ¿a quién tiene que circuncidar a su corazón? Vuestro corazón. A Jehová, ¿cierto? Dice circuncidar su corazón a Jehová, o sea, descúbralo para el Señor, déjelo a la intemperie, deje que el Señor haga una obra con su corazón, que cambie la maldad, que cambie la malicia, colócalo delante del altar para que Dios pueda hacer una obra y usted pueda verdaderamente experimentar lo que se siente tener el amor de Dios, porque si usted cumple a cabalidad las cosas del Señor, entonces nosotros ¿qué vamos a recibir? Bendiciones de parte de Dios. Usted va a sentirse amado o amada por Dios, usted se va a sentir privilegiada y se va a sentir bendecida en todos los ámbitos de la palabra. Y por eso dice, quitad el prepucio de vuestro corazón, o sea, quite la carne, quite la amargura, quite el resentimiento, quite los malos pensamientos, quite todo lo que está recubriendo el corazón, que en ese momento lo ha pelmazado y que no le ha permitido que el corazón cumpla la función con la que tú empezaste a hablar, y era que la libertad de para abrirse y ser exacto, para que pueda tener una libertad, para que usted pueda tener ese fluir de la sangre en todo su cuerpo, para que pueda tener esa libertad del corazón. Porque ¿qué sucede cuando nosotros nos apretamos mucho una parte del cuerpo? No le entra sangre y de pronto tú decías, cuando se aprietan mucho, le falta el aire y se ponen como morado. Entonces mejor suéltese un poquito la cintura, suéltese un poquito lo que está amarrado para que tenga el fluir de la sangre, para que haya la oxigenación, para que haya ese tipo de funcionamiento que debe cumplir. Entonces fíjese que aquí la misma palabra, pero fíjese que la Escritura dice, este es un mandato que Dios da a los hijos de Judá. Amén. ¿Pero para quién?
¿Quiénes son los hijos de Judá, doctor? Nosotros que hemos descubierto en la palabra, ¿quiénes son los hijos de Judá? Nosotros, pastora. Los gentiles, ¿cierto? Amén. Porque la misma palabra del Señor, si Jesús vino de la tribu de Judá y Él dice en la Escritura que Él vino a los gentiles, quiere decir que esta circuncisión no es la que Él le impuso al pueblo de Israel, que es cortar el prepucio de su órgano reproductor, sino que Dios la colocó para Israel, pero Jesús nos colocó a nosotros una circuncisión que es la del corazón. Porque Amén. dice que este mandato es para Judá, ¿cierto? Dice que es tipo de alabanza, porque el nombre de Judá es alabanza. Y cuando nosotros le damos la libertad al corazón, ¿qué sale del corazón? Alabanza, gratitud, alegría. ¿Por qué? Porque nos sentimos que amamos a Dios y que Dios nos ama. Hay reciprocidad Amén. En todas las cosas. Entonces dice, pues Dios quiere que le alabemos en espíritu y en verdad. Y hábleme de eso, doctor, porque a usted sí le gusta hablar de eso. Pastora, mire, cuando usted estaba hablando ahorita, me viene a mi mente una cosa que quiero antes que nada analizar. Cuando hablábamos en Éxodo, acuerde que usted hablaba de las plagas, ¿sí? Y hablaba del agua convertida en sangre. Sí. ¿Sí? Pero recuerde que siempre Dios colocó un corazón duro. La palabra dice que Él endureció el corazón del faraón. Sí, y que en la medida que Él fue endureciendo el corazón del faraón, llega en Éxodo 11, aparece que es anunciada la muerte de los primogénitos. Y para eso, y Dios le dice a Moisés lo siguiente, dice, Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, en ese momento Dios sabía que ese corazón duro se iba a ablandar. Y para ablandarlo tenía que tocarle la carne que eran los primogénitos, que era el hijo, el menor que él, o sea, el que él tenía, el único que él tenía. Entonces, y si nosotros analizamos eso y miramos aquí que el Señor siempre está pidiendo que nosotros inclusive nuestro corazón. Pero antes que nada yo también quería llevarla a Abraham, ¿cierto? Cuando Abraham fue llevado y Dios le dijo, dame a tu hijo. O sea, circuncídese. Dame todo lo que tú tienes para mí, o sea, todo lo que tú tienes dentro de tu corazón, porque el amor que él sentía por Isaac era demasiado grande. Entonces Dios que dijo, voy a probarlo en esto, entonces dame tu corazón, dame tu hijo. Y ese hijo, fíjate que lleva el momento en el cual el mismo Señor le dice, el mismo Dios, Jehová de los ejércitos, le dice a Moisés, si yo hago esto, ¿sí? Ustedes van a hacer esto, o sea, van a tener esto, prácticamente los van a echar. Y fuera de eso, no solamente los echaron, sino que le dieron todo, plata, oro, lo que Dios le había guardado en los 400 años de trato. Eso, todo el tiempo prácticamente les cobró. Y después de eso sigue hablando sobre la parte de los dinteles del corazón. ¿Qué es lo que hace el Señor? Dice que coloquen la sangre, ¿sí?, en el dintel de la puerta, ¿sí? Resulta que el corazón de nosotros es como decir la puerta del templo. Y esa puerta del templo es donde el Señor va a colocar la sangre del Cordero y es la que nos va a permitir que pase el enemigo, que cuando vengan los momentos donde venga el ángel de Jehová a destruir a toda la gente que sea de otros, que no tenga la unción ni tenga la marca, ¿sí? En ese momento va a ser destruido y nosotros con el dintel puesto, o sea, nuestro corazón con la sangre de Cristo Jesús, en ese momento nosotros tendremos la redención y podremos ir verdaderamente a gozar de la vida eterna, ¿cierto? Por ahí. Pero fuera de eso, Dios dice que Él anda buscando, ¿sí?, personas que lo adoren en verdad y en espíritu. Pero para poder adorar a Dios, para poder verdaderamente adorarlo a Dios, Él dice en Apocalipsis, dice que Él va a renovar otra vez el corazón. Ese corazón que me llenó, ese corazón prácticamente que fue el primer amor y el gran amor que nosotros tuvimos, porque muchos lo han sentido. Espero que no todos hayan perdido ese primer amor, ¿sí? Y ese primer amor es el que hace que nosotros entremos en un amor infinito por el Señor. Y es en la medida que ese corazón vaya engrandeciéndose más, porque uno siempre tiene que pedirle al Señor que le amplíe las estacas. Esa amplitud de estacas es la que llevó a que Cristo Jesús, porque nos amaba tanto, porque el amor de Dios fue tan grande por nosotros, permitió que por intermedio de Cristo Jesús nosotros, el pueblo de los gentiles, y es más, también el pueblo de Israel, algunos han ido verdaderamente a la presencia de Dios
bendecidos por el Espíritu de Dios, y hizo que nosotros entráramos dentro de ese campo, y es el campo de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios y la misericordia de Dios es dada por el amor, el corazón grande del Señor, el corazón grande de Dios. Y el corazón grande de Cristo Jesús es el que hace que Él llore. Cuando entra a Jerusalén, Él llora por el pueblo. ¿Pero por cuál pueblo lloró? Él lloró por el pueblo de Israel. Porque vio ese pueblo que prácticamente estaba ahí. Ese pueblo que más adelante lo iba a despreciar. Ese pueblo que más adelante iba a decir, asesínenlo, ¿sí? Mátenlo, tal cosa. Y que iba verdaderamente a mostrar lo que era la revelación de la palabra de Dios cuando entregaban a Barrabás por él. ¿Sí? ¿A quién queréis? Así yo me acordé, ¿sabe qué? De la vez que Antonio Nariño salió al púlpito allá en Pasto y dijo, ¿a quién queréis? ¿A quién tenéis? Decíamos, a Nariño. Entonces aquí también decía, ¿a quién queréis? A Cristo Jesús. Entonces ellos querían a Cristo Jesús solamente. Y Barrabás, que representa al pueblo gentil, que por intermedio de Cristo Jesús es redimido de sus pecados y es libre. Entonces entra en libertad, como lo hemos venido hablando durante estos días, ¿cierto? Doctor, mire, hay algo muy importante que la palabra de Dios nos enseña. Es que desde el mismo momento en que Dios le da los mandamientos y le da todas las cosas a Moisés para su pueblo, fíjese que el Señor le llevó y le dice a él algo muy importante. Si usted mira, vamos a Deuteronomio 30, versículo 6. Si nosotros siempre que leemos la escritura debemos tener en cuenta que el número 6 nos habla del hombre, nos está hablando en este momento de la actitud que debe tener el hombre con respecto a las cosas del Señor, ¿cierto? Y que el mundo también, y que fue lo que no tuvo Satanás, porque Satanás se llenó de envidia, se llenó de codicia y por eso se fue para donde tuvo que irse. Entonces, si nosotros vemos el número 30, si usted suma 3 más 0, ¿cuánto le da? 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué le está diciendo? Que Dios es el que está dando, la Trinidad es la que está mandando a quién, al hombre, al mundo, y pues ya no lo puede decir a Satanás porque ya Satanás desde el principio está condenado porque lo dice la Escritura. Pero fíjese lo que dice el Señor, desde el principio había establecido cuál era la circuncisión que verdaderamente le servía a él. No era tanto la de la carne, sino era la del corazón, porque mire lo que dice la Escritura. Dice, y circuncidará Jehová tu corazón. ¿Quién circuncida el corazón, doctor? Jehová. Entonces, fíjese que ya no es el hombre, porque ¿quién circuncidó a Ismael? Abraham, porque fue el primero circuncidado, amén, ¿cierto? Fue el primero quien circuncidó el padre, porque era el hijo, era el primero en ese momento. Y dice, y circuncidará Jehová tu corazón, tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia. Fíjese que si mi corazón fue circuncidado por Dios, ¿quién va a circuncidar el corazón de mi familia, de mis hijos? Pues Dios. ¿Por qué? Porque yo, por mi caminar en el Señor, por mi integridad con el Señor, por llevar a mi familia dentro del camino del Señor, Él mismo se va a encargar de circuncidar el corazón de mi familia. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, yo les he enseñado a mis hijos que las cosas se las pidan a Dios, que no me las pidan a mí, que antes de venirme a exponerme a mí la necesidad, vayan a Dios y le presenten la necesidad a Dios para que Dios haga la obra, me dé el dinero o me dé la actitud que debo tener en ese momento para poder acceder a algo, a un deseo o a una necesidad que tienen mis hijos. Entonces, fíjese que dice, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios. ¿Para qué es la circuncisión, doctor? Para amar a Dios, o sea, amén, descubrir la sensibilidad que trae el corazón contrito y humillado para que nosotros podamos sentir la presencia y el amor del Señor. Y dice, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Mire lo que dice allí, dice, con toda tu alma, a fin de que vivas. Amén. Por eso la Escritura habla, donde el Señor dice un proverbio, dice, dame, hijo mío, tu corazón. Porque si nosotros no le entregamos el corazón a Dios, que dice, no viviremos bien. Entonces, fíjese que la misma Escritura me está enseñando este tipo de cosas. Entonces, la circuncisión, mi circuncisión,
me la hace Dios. O sea, Dios a través de su palabra, a través de sus enseñanzas, es como Él mismo me está llevando a que yo lo ame. Porque la Escritura dice en la palabra de Dios, si no estoy mal, en Jeremías, hay una parte en Jeremías donde dice que Dios mismo es el que coloca en mí el temor para Él. Si Dios no coloca el temor en mí, yo no puedo tener temor de Dios. Entonces, si nosotros somos los llamados a tener una salvación y a tener un caminar con el Señor, Él mismo se encargará de colocar en nosotros ese temor para que nosotros podamos entrar en el reino, para que nosotros podamos entrar en el caminar con el Señor. Porque si Dios, vuelvo y lo repito, si Dios, porque dice que aquí Él es el que hace las cosas, Dios es el que circuncida, Dios es el que me va a permitir tener un corazón de carne, que lo sienta, que lo viva y que sienta temor. Porque, doctor, ¿una piedra siente? No, pastora. ¿Cierto? Una persona endurecida puede sentir el amor o el afecto que una persona le quiera ofrecer. No. Lo rechaza, lo lleva. ¿Por qué? Porque es un corazón endurecido por alguna razón o por una causa que no quiere recibir el afecto y el cariño de alguien, y entonces por eso lo rechaza, lo bota, lo corta o hace una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque ese corazón está endurecido. ¿Qué fue lo que le sucedió? ¿Por qué? Porque Dios endureció el corazón del faraón, pero también hubo un momento en que él mismo lo quiso endurecer. ¿Por qué? Porque era el propósito del Señor. Entonces, fíjese que la misma palabra del Señor es el que me está enseñando y es el que me está diciendo, dice, y a mí me llama mucho la atención esto, dice, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Dice, a fin de que vivas. Hermano, ¿usted quiere vivir? Hermano, ¿usted quiere ser salvo? Entréguele y permita que Dios circuncide el corazón de ¿quién? El suyo, el de cada uno de nosotros, para que nosotros verdaderamente podamos entrar en este caminar. Entonces, fíjese que aunque muchas veces la carne se oponga al caminar de las cosas del Señor, Él quiere que nosotros estemos encaminados dentro del plano espiritual. Vamos a hacer el corte acá, doctor y amables oyentes, y ya volvemos con ustedes y vamos a mirar lo que nos dice Romanos 2:29, que es también muy especial con respecto a esta circuncisión. Bueno, mis amados hermanos, entonces, como veníamos hablando de la parte del corazón, yo quisiera explicarles algo con respecto a la parte que veníamos, o sea, que yo venía comentando en la parte anterior. Y es que en la medida que Abraham fue a entregar a Isaac, el corazón de Abraham se tuvo que haber desgarrado. O sea, él tuvo que haber sido circuncidado completamente. Ese corazón se circuncidó en el espíritu. ¿Por qué? Porque cuando yo llevo a mi hijo, al que quiero mucho, al que amo mucho y al que considero que es el único, el primogénito, ¿sí? El que tengo, ¿sí? Y ese hijo de pronto entra a pedírmelo el Señor y tengo que írselo a entregar, es cuando verdaderamente Dios está haciendo que mi corazón se circuncide. Y eso que me mostraba a mí, que después más adelante Dios iba a hacer la misma circuncisión en el corazón de Dios. Cuando llevaba, ¿sabe qué? Llevaba a Cristo Jesús a la muerte por todos nosotros. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios era un corazón blando, amoroso y grande. El corazón prácticamente de Dios estaba mostrando, y Él me estaba mostrando que ese corte que Él hacía, o sea, eso de entregar a su Hijo unigénito por todos nosotros, Él en ese momento se estaba entregando a nosotros, o sea, estaba dejando a un lado, óigame bien, porque Dios es un Dios justo y Dios es un Dios fiel. Entonces Él nos estaba entregando por intermedio de su Hijo, estaba cortando lo que Él tenía que hacer para que por intermedio de su Hijo Él no pudiese hacer en nosotros lo que Él vendría a reprendernos a nosotros como hijos o como de pronto gentiles. Estábamos en un mundo, estábamos en el pecado. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios lo que hizo fue traernos a su Hijo unigénito, y Él cortó en esa forma, en el amor de Él grande y poderoso. Él presentó a su Hijo, así como Abraham presentó a su Hijo, desgarrando su corazón, porque la palabra dice que Dios, cuando lo vio a Él, Él volteó la mirada. Él no quiso ver cuando vio que su Hijo estaba en esas condiciones. Y eso lo dice también Isaías. Y en ese momento es cuando verdaderamente nosotros nos damos cuenta de que en ese momento Dios también se desgarró igual que nosotros.
Amable oyente, mañana estaremos nuevamente con ustedes. Que Dios les bendiga grande, rica y abundantemente. El fruto del Espíritu se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47 número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presentó su programa, La Espada del Espíritu.